Hoy vamos a seguir con la segunda parte de una serie que comenzamos la semana pasada. Y esa serie se llama Una buena persona. Y no es una serie donde te vamos a dar tips para que seas una persona bien cool y que seas mejor que los demás o te hagas sentir mejor que los demás y que Dios te quiera más porque vas a ser buena persona. Sino es una serie que exploramos y hablamos sobre cómo Dios nos quiere llevar cada día a su diseño original para cuando Él dijo por primera vez, esto es muy bueno. Así que seguimos explorando esa idea con esta serie. Usted sabe, cuando uno es chiquito, uno es niño o de niño para adolescente, como que, no sé, se salen conversaciones y salen las cosas más como que interesantes, los temas más interesantes cuando uno está hablando entre muchachos. Y yo recuerdo que estaba hablando jugando un día con mis vecinos, mis amigos de donde yo vivía. Y yo no sé, en esos breaks entre juego y juego, y uno está hablando ahí de peces y plantas y bobería. Mis vecinos eran hermanos, un hermano mayor y un hermano menor. Y el hermano mayor apunta hacia el hermano menor. No me pregunte cuál es el contexto, no sé, yo lo que recuerdo es estas palabras. El hermano mayor señala al hermano menor y le dice, pues es fulano, él es un accidente. Y entonces, y cuando hablo de accidente, pues que no fue planificado, fue concebido, ¿verdad? Sin planificar, claro que sí, por si acaso, ¿no? Que si me preguntan, realmente no, ninguno somos accidentes en ese sentido. Pero fue un ups. Entonces, el asunto es que cuando se dan esas cositas entre niños, ¿verdad? Que somos tan llenos de amor y tan sabios y comedidos, estuvimos todos esos días llamándole a mi vecino el accidente. Ahora, el asunto es que un tiempo después, yo me enteré que mi papá y mi mamá me tuvieron a mí antes de casarse. Gracias por esa nota al cárcel. Aquí la hermana hizo, ups. Precisamente. Entonces, cuando yo me entero, fue bien chocante. Y yo no sé, en algún momento recuperé la suficiente valentía para preguntarle a mi mamá sobre ese hecho, ¿no? Sobre esa noticia que me acababa de enterar. Lo que les voy a contar así no sucedió, pero por alguna razón que yo no puedo entender, yo me lo imagino y que lo recuerdo de esa manera. Yo recuerdo que fue como las novelas mexicanas, no las turcas, las mexicanas. Eso no es mi generación, yo soy de Luz Clarita para acá. Entonces, yo recuerdo decirle a mi mamá y como que confrontarla con la noticia o como si fuera nueva para ella. Entonces, y yo no sé por qué en mi mente, tengo que sacármelo del sistema, mi mamá estaba sentada conmigo en mi mente. Y yo recuerdo que mi mamá abrió hacia el proscenio y dijo, sí, Daniel, tú, y o sea, hizo la... Y yo sí recuerdo haberle preguntado, porque acuérdense, yo venía ya con el buleo del vecino. Y es fácil bullear a otro hasta que de momento tú te ves en el mismo barco, ¿verdad que sí? Entonces, yo le pregunto a mi mami, entonces yo fui un accidente. Pero mi mamá mató esa idea, pero tan rápida. Lo mató de una manera bien rápida, al punto de que realmente no fue algo con lo que definió mi historia. Ella se sentó y me dio la explicación de lo que ocurrió, pero lo que ella quería que me dejara saber, ella al final me dijo unas palabras bien poderosas que sí definieron mi historia. Y ella me dijo, tú siempre has sido un niño deseado, esperado y recibido. Deseado, esperado y recibido. Y eso para mí fue un alivio, como les dije. Eso fue lo que definió el resto de mi historia. Pero es interesante cómo a tan temprana edad empieza a salir a relucir nuestra más profunda necesidad
de nosotros tener la certeza o sentir o saber que somos deseados, que somos esperados, que somos recibidos. Al punto de que la idea de rechazo nos ha dolido porque todos hemos experimentado rechazo. Pero también la idea de rechazo nos asusta. No solamente hemos vivido ya el impacto del rechazo, y lo vivimos cada día, sino que nos asusta la idea de ser rechazados en el futuro. Así de poderosa es esta idea y esta situación. Y realmente tampoco ayuda que a nuestro alrededor, en nuestra cultura y la manera en que muchas veces interactuamos unos con los otros, se ha dado esta falsa narrativa de que eres un accidente. Y esas voces pueden venir de diferentes lugares, muchas veces de nuestros padres, muchas veces de nuestros hermanos, muchas veces de nosotros mismos, muchas veces de nuestra comunidad, pero también a nivel intelectual, y la cultura de pensamiento constantemente está debatiendo y tirando y sembrándole, echándole leña al fuego a esta falsa narrativa. Y personas que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, se consideran personas inteligentes, intelectuales o líderes de pensamiento, han sembrado y siguen impulsando esta idea. Y me gustaría compartir dos quotes de dos pensadores y oradores que son personas que son ateas, que en parte de esa creencia es la que impulsa esta idea o esta falsa idea narrativa de que eres un accidente. Por ejemplo, Richard Dawkins, él escribió la siguiente idea. Él dijo, o quizás sigue diciendo, no sé. Digo, si vive, no sé. Richard Dawkins, en el fondo, el universo no tiene diseño, ni propósito, ni mal, ni bien. Nada más que una indiferencia ciega e implacable. El ADN ni sabe, ni le importa. El ADN simplemente es. Entonces viene este otro científico, también ateo, llamado Marshall Brain, que remata con la siguiente idea. Dice, tu alma es de fantasía. Como Santa Claus. Aquí hay niños, no sé si hay niños, ¿verdad? Está pelando los oídos. ¿Verdad? No sé cómo usted quiere llevar la situación, así que pues, tómelo con pinza. Cuando cesan las reacciones químicas, mueres. Y ahí se acaba todo. Así que según estas personas ilustres, personas respetadas, la idea de nuestra alma, la idea es una fantasía. La idea de anhelar ser amados, deseados, o como decía mi mamá, deseados, esperados y recibidos, es una fantasía, según estas personas. Y yo lo voy a ser bien honesto. Hay días en los que yo he deseado que esto fuera verdad. Hay días en los que yo he deseado que esto fuera verdad. Por el simple hecho de que bien adentro de nosotros constantemente existe este hambre de ser deseado, de ser amado, de ser esperados y recibidos. Porque si esto fuera verdad, quizás uno podría de una manera u otra soltar este deseo al aire y decir, pues soy libre. Pero las personas que han abrazado esta verdad, y yo he leído testimonios y he seguido personas que se han ido por esta línea de pensamiento, y tarde o temprano el vacío se hace tan grande y la idea esta de que la vida carece de sentido. Pero aún queda este anhelo bien adentro de sus corazones que o los enferma el alma, o les enferma el alma, o al final del día los hace correr de vuelta hacia una verdad mayor basada en lo que Dios dice. Y yo creo que esto se debe porque, y aquí voy a arriesgarme en generalizar, pero lo voy a hacer con mucha confianza, la palabra que mejor resume nuestra vida, la de cada uno de nosotros con los diferentes contextos, ¿verdad? Y matices que tengan nuestras vidas individuales. Pero al fin del día, cada uno de nosotros nos une que nuestra vida se puede resumir por una sola palabra: búsqueda. Todos vivimos buscando.
buscando ser amados, buscando ser respetados, ser recibidos, ser importantes, ser deseados. Y se ve de diferentes maneras para cada uno de nosotros, pero al final cada uno de nosotros deseamos y anhelamos lo mismo. Y yo creo que eso apunta a una verdad mucho más grande que la que estas personas están estableciendo. Mucho más grande que la que esta falsa narrativa está estableciendo. Y es la verdad de que fuimos hechos para ser deseados. Fuimos hechos para ser deseados. Pero un ejemplo, su celular en algún momento se queda sin batería, ¿sí? Porque fue hecho a ser conectado a una fuente de energía, ¿cierto? Su celular en algún momento se queja de que no tiene señal, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue hecho para estar conectado a una fuente de información. Nuestra necesidad y hambre y búsqueda apunta a que fuimos diseñados entonces para ser deseados. Lo cual es buenas noticias porque la Biblia nos enseña de que eres deseado por Dios. Eres deseado y deseada por Dios. Y me gusta cómo lo expresa David en un momento de meditación en el Salmo 8. Voy a leer el verso 3 y 4 particularmente, pero ese salmo es hermoso completo, se los recomiendo que lo lean. Y lee en el Salmo 3 y 4, él dice, cuando contemplo tus cielos, las obras de tus dedos, y la luna y las estrellas que ahí fijaste. Yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Un hombre de la humanidad, ¿no? Para que en él pienses. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Mira lo poético que David usa para describir la naturaleza, particularmente lo que ve en el cielo. Lo poético y lo grande y lo lindo que se ve, como él básicamente utiliza un lenguaje de que Dios lo formó y puso cada cosita y le dio el brillito y lo trabajó con ese cuidado, y está hablando de lo impresionante que es. Yo sé que a nosotros, como vivimos mayormente en ciudades, se nos hace difícil apreciar el cielo, pero David, que básicamente tenía todo el espectro de un cielo estrellado que te ofrece el carecer de contaminación lumínica, podía ver y la maravilla de ese cielo. Y eso él lo llevó a meditar que en comparación al cielo, las estrellas, el sol, la luna, nosotros somos insignificantes. En comparación con esa majestuosidad y la inmensidad del espacio y del cielo, nosotros somos nada, un chasquido. Y aún así, David dice, wow, aún así somos recipientes del pensamiento cuidadoso de Dios. Somos recipientes del amor y el cuidado de Dios. Somos recipientes de su deseo, somos recipientes de su anhelo. Él desea estar con nosotros y nos regaló tanto, y tú puedes leer más adelante en el Salmo con las cosas que David empieza a observar que Dios colocó en nuestras vidas, pero a todos nosotros, y se manifestará de diferentes maneras, Dios nos ha dado grandes capacidades y nos dio la capacidad de amar, de crear, de hacer belleza, de cuidarnos los unos a los otros. Si bien esta semana nos ha enseñado de que somos capaces de cosas horrendas, realmente también somos capaces de cosas maravillosas y espectaculares. Lo que pasa es que, siguiendo lo que David está hablando y meditando, se nos hace difícil verlo. Muchas veces se nos hace difícil verlo. Muchas veces incluso se nos hace más fácil ver lo feo y lo difícil, lo feo y nuestra capacidad de dañar las cosas, y podemos pensar en las relaciones que hemos perdido, las oportunidades que hemos arruinado, las cosas que iban por un lado y por una decisión que tomamos se fueron para otro, las cosas que se han echado a perder. Y muchas veces comenzamos a desear y se nos hace difícil ver qué tenemos y por qué Dios se tiene que fijar en nosotros, porque yo por lo menos no veo nada que valga la pena. Es más, si Dios pudiese implosionar todo lo que yo soy y empezar de nuevo, sería fantástico. Incluso, yo tengo un vecino que hace casi un año atrás, yo creo,
tuvimos una conversación sentados comiendo juntos a la mesa y estábamos conversando el grupo, no fue uno a uno. Y él hablaba sobre efectivamente características de su personalidad y su carácter volátil, que él catalogaba como volátil, que él decía, yo estoy loco porque esta persona, vaya a aclarar, era recién convertido. En aquel tiempo estaba empezando su caminar como seguidor de Jesús y lo primero que decía, yo estoy loco porque ya que Dios me cambie por completo. Que me cambie, o sea, que básicamente era como que le dé un do a algo, le cambie el disco duro, yo no sé, que haga algo ahí. Pero cuando él dice cambiar, era como que dame a alguien diferente, qué sé yo, quítame a mí, pon a, qué sé yo, a alguien que tú quieras que es bien cool. Eso. Entonces, sí que no quiero poner, ¿verdad? Pero yo lo estaba escuchando y esto fue lo que yo reflexioné mientras lo escuchaba y le compartí. Y yo le decía, realmente, Dios nos hizo con algo que yo voy a llamar, que es la idea esta de el alma, nuestra alma. Y nuestra alma tiene nuestra esencia, tiene nuestra personalidad, tiene nuestra manera, nuestras sensibilidades, tiene nuestras capacidades, esos atributos y esas capacidades que tenemos, que usualmente la podemos ver más claro en un niño. Tú sabes que un niño empieza a desarrollar estas cositas como, wow, qué dulce es, o qué retante es, o qué estilo tiene. Y uno lo ve porque es bastante, viene como casi en el paquete. Y luego se empieza a desarrollar con la vida. Empieza a crear sedimentos sobre eso, como que capas se empiezan a formar sobre esa alma, esa esencia con la que Dios nos hizo. Y ciertamente nuestros pecados, nuestros temores, nuestra historia, lo que han dicho sobre nosotros, lo que hemos escuchado, empieza a crear esas capas y luego viene el pecado que nos influye, el que viene de afuera, el que impacta nuestras vidas y nos hace tomar decisiones o produce emociones en nosotros que crean más capas y sedimentos y de una manera u otra de ahí empiezan a salir los atributos de nuestra personalidad y nuestro estilo y las cosas que nosotros llamamos como nuestras debilidades o las cosas que son feas sobre nosotros. Y nacen de todas estas cosas, pero todas se paran sobre nuestra alma, sobre la base, sobre esta materia prima que Dios proveyó para nosotros, que está en nuestra personalidad, en nuestra sensibilidad, en nuestras capacidades. Y lejos de Jesús querer demoler quién tú eres, Jesús quiere redimir quién tú eres. Jesús quiere arrebatar quién tú eres de tu historia, de tu pecado, de tu dolor, de tu temor, de las pérdidas que has sentido, de las desilusiones, de tus frustraciones que han básicamente secuestrado tu corazón, han secuestrado tu alma y a veces ni te reconoces en el espejo y a veces decimos, Dios cambia, ponme como esa persona que se ve bien cool. Y a veces decimos, Dios, es que yo, pues como que de momento, si soy una persona introvertida y eso se convirtió en inseguridad y se amontonan y ahora estoy secuestrado por esta ansiedad social donde no quiero que me miren, pienso que no tengo nada que ofrecer, pienso que si abro la boca, meto la pata, se va a formar un problema y decimos, Dios, cámbiame, hazme como ese, que es bien cool, quítame a mí, ponme esa persona. Dios no quiere destruir y desechar quien tú eres. Lo voy a repetir, Dios quiere redimir, quitar y arrebatar de ese dolor que te ha secuestrado y ponerlo donde realmente pertenece, en su corazón, en sus manos. Dios no quiere demoler quien tú eres, porque al final del día tú fuiste formado por Jesús. Quien tú eres, fuiste formado por Jesús. Eso significa que tus capacidades, tu personalidad, tu sensibilidad, ese fuego que llevas dentro, no son casualidad. Pero porque a veces pensamos que la formación o la vida que tenemos, o la vida en general, es más, párese en un lugar con mucha gente. Aquí vemos bastantes personas, pero yo recuerdo tener este pensamiento en verano que llevamos mi esposa y yo a nuestro hijo a SeaWorld.
Y nos sentamos en el show, unos shows de las ballenas, yo creo que era. Y yo me iba a la izquierda y había mar de gente hasta allá. Había miles y miles y miles de personas. Y es bien fácil pensar que tanta gente, tanta vida nació de una fila de producción. Una línea de producción con ponchado, 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 ponchado. Entonces tiene como que unos settings al azar. Negro, blanco, chino, asiático. Pero la Biblia insiste en que tu vida y mi vida, tu alma y mi alma, lejos de ser una línea de producción, es un proceso artesanal. Un proceso artesanal. Y un proceso artesanal tiene dos partes bien importantes, dos elementos bien característicos y bien necesarios e importantes. El primer elemento de un proceso artesanal es que el artesano, o el artista, o el creador, el ingeniero o el arquitecto, tiene que, antes, y yo recuerdo que esto me lo decían muchos mis maestros, mis profesores y gente que me han mentoreado, antes de tú coger un lápiz o sentarte en la computadora, ponte a pensar, piensa bien qué es lo que tú quieres hacer. Piensa y diseña cuidadosamente lo que tú quieres hacer. Paréntesis, yo recuerdo, yo soy ingeniero de software y siempre la idea cuando nos daban un requisito es, me siento y arranco. Y yo recuerdo que muchas veces, y ahora que uno está trabajando te das cuenta de que la computadora llega tan al final del proceso, tú estás hablando, teniendo conversaciones, escribiendo, haciendo diagramas, teniendo conversaciones. Antes de tú tomar tus herramientas hay que pensar, diseñar, considerar cuidadosamente lo que tú quieres hacer. Y nuestro Dios creador, artesano por excelencia, hizo precisamente eso contigo y conmigo. Y lo vemos como Jeremías 1:5, Dios se lo habla a su corazón cuando dice, antes de formarte en el vientre, yo te conocí. Conocí no es como que, hey, mucho gusto. Conocí en el sentido bíblico, tiene un aspecto de que íntimamente me acerqué y te conozco en lo más profundo de quién tú eres. Y si Dios nos conoció en lo más íntimo es porque pensó y diseñó cuidadosamente quiénes somos. Y antes, sigue diciendo, y antes que nacieras yo te santifiqué, te hice mío, te separé para mí. Ya yo pensaba y yo te deseé, ya yo como te saqué para un lado y te hice mío. Así que ese es el espacio de pensar y diseñar cuidadosamente. Pero el segundo paso en un proceso artesanal es el trabajar con esmero y con cuidado. En el Salmo 139, 13 al 16, podemos extraer esta idea que dice, tú formaste, porque siempre pongo una S cuando no hago una S, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, tus ojos vieron mi sustancia. En otras traducciones utiliza la palabra, tus ojos vieron mi embrión. Dios te formó, Dios te tejió, te hizo con cuidado. Dios vio tu cuerpo incluso antes que el primer sonograma que hayan puesto en el vientre de tu mamá. Eso es hermoso y es interesante porque ahora mismo yo veo a mi hijo que tiene 2 años y yo empiezo a notar en él esta idea de cosas que Dios puso en su paquete, que puso en su ADN, que vino out of the box, que se siguen manifestando y se siguen desarrollando. Y es hermoso. Y yo digo, qué tremendo. Y como lo que Dios hizo, esos detalles y qué cositas. Pero también pienso y lo miro y esa ternura se convierte en tristeza bien rápido. Primero porque soy un melancólico por excelencia. Y segundo porque yo sé que a lo mejor, y mira a ver si a usted le ha pasado lo mismo, de la misma manera en que yo veo a mi hijo ahora en persona, puedo pensar en las fotos mías de cuando yo era chiquito y pienso, wow, ¿en qué momento
ese niño, que también al igual que mi hijo tenía muchas cosas lindas de paquete, en el camino hubo tantas cosas que se corrompieron. Muchas cosas que este niño nació con pelo y mire para allá, con que mucha corrupción ha habido. Y quizás a usted le pase lo mismo, se mira al espejo y usted no se reconoce a todo ese potencial y esa belleza, toda esa magnificencia y cosas hermosas que Dios creó y usted podía ver cuando usted era niño en sus fotos, sonriendo mellado con esa ilusión de la vida, hacia la vida, todas esas cosas. Y usted dice, wow, ¿qué cambió aquí? Esto se fue como que en algún momento esto se desvió, o fue a pique, o hay cosas que no se parecen a como el potencial dicta. Y quizá usted ve a sus hijos y le tiene miedo a que lo que pasen y experimenten lo mismo. Si usted como mí, que le embarga la tristeza en ese espacio, en ese proceso de pensamiento, déjame darle un poquito de buenas noticias, y es que la obra artesanal de Dios no se acabó cuando usted nació. La obra artesanal de Dios no se culminó a las 40 semanas de embarazo, de gestación, o incluso después de los 3 meses, que es cuando dicen el primer trimestre de un niño cuando nace, que es cuando se forma por completo. Y no se acabó allí. La obra artesanal de Dios en nuestra vida sigue continuamente. Pablo dice en Efesios 2:10, y me encanta cómo él lo habla, dice, somos hechura suya. No fuimos, somos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice la palabra hechura suya, me gusta en inglés, algunas versiones en inglés dicen craftsmanship, eso me gusta, o sea, como que alguien se ensució las manos y está ahí con un nivel y midiendo. Y a mí me gusta porque cuando tú sabes que alguien es alguien hace algo con las manos, me gusta todas las cosas que hace para medir que las cosas estén bien. No solamente hice algo, me eché para atrás, me ñangoto, lo miro de un ángulo, me ñangoto. En el proceso creativo hay mucho ñangotarse, no sé si tú se has dado cuenta. Pero la palabra que utiliza el griego Pablo para expresar la hechura es la palabra poema. Poema. La palabra poema en griego, ¿a qué le suena? A poema. A poema. Eres el poema de Dios. Y esta parte me encanta y les voy a decir por qué. Vamos a explorar rapidito, 5 segundos. Un poema. Que al final, ¿qué son? Palabras. Palabras. Y las palabras por sí mismas, usted dice, pues, una palabra. Pero ¿qué curso los poemas? Porque utilizan las palabras de una manera y las mezclan de una manera. Incluso palabras que no parecen mezclar, se mezclan y riman. O incluso con lo que están diciendo dicen otra cosa. Y ahí que salen las metáforas y las símiles y todas estas cosas que de momento uno ve cosas y producen nuestros sentimientos y cobran un sentido distinto y uno dice, wow, qué tremendo, y dijiste tanto a veces con tan poco o tan poco con tanto, es como que hermoso. Y me gusta llevarnos eso a nuestra vida, a la obra artesanal que Dios siga haciendo en tu vida, porque en nuestra vida podemos llamarla también un poema de parte de Dios. Les voy a decir por qué. Porque tu vida y mi vida son nuestro poema de vida, son una sinergia de diferentes elementos que cuando los vemos aislados pueden parecer eventos que resaltan en nuestro radar. Sí, me gradué, sí, esta victoria, pero sí este dolor y sí esta cosa, pero cuando los vemos juntos en las manos de un artesano, cuando hacemos el espacio para confiar y entregar nuestra vida a un Dios artesano, nos empezamos a dar cuenta que nuestra vida se vuelve un poema y es una mezcla sinergética de triunfos y derrotas, virtudes y sufrimientos, valentías y dolor, que juntos, en sus manos, todo en tu vida, nada se desperdicia para crear belleza y significado que puede traer bendición a la vida de quienes te rodean. Qué hermoso es
pensar que en el corazón de Dios está toda esta riqueza de amor y de esperanza para ti y para mí, en medio de constantes voces que nos dicen que fuiste un accidente. La Biblia nos dice entonces y nos enseña que es todo lo contrario. No solamente no eres un accidente, eres una obra artesanal, un poema en las manos del Dios creador del universo. Sin embargo, dada esta realidad, es hermoso saberla y entenderla, pero aún así, nuestra vida se sigue resumiendo en una sola palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Búsqueda. En algún momento de nuestra vida, en nuestro pasado, quizás está ocurriendo en nuestro presente y seguramente tendremos la tentación de que ocurra en nuestro futuro. Gastaremos tiempo, energía y dinero tratando de lograr que otros nos encuentren deseables. Pero con el tiempo la búsqueda de ser deseados por otros está llena de frustración y de fracaso. Nuestros más grandes dolores, nuestros más grandes sufrimientos, nuestras más grandes frustraciones, incluso incertidumbres para identificar quiénes somos, vienen a raíz de todo lo que hemos hecho en nuestro proceso de buscar quiénes somos y buscar que alguien nos desee, ser deseados, esperados y recibidos. Por eso quiero dejarte con esta idea. Jesús es la respuesta a nuestro anhelo de ser deseados. Invertimos unos minutos para demostrar claramente qué es lo que nos enseña la Biblia sobre la búsqueda que tenemos. Así que quiero rematar eso que estuvimos exponiendo y para repetirte que Jesús es la respuesta a nuestro anhelo de ser deseado. Hay dos maneras de vivir. Hay dos maneras de vivir. Y esta vez no solo te lo voy a decir, te lo voy a mostrar. Podemos vivir vivir persiguiendo, vivir buscando, vivir anhelando, vivir que alguien nos vea y nos reciba. Y en esa idea de vivir corriendo detrás de la afirmación y de la aprobación y del deseo de quienes están afuera, por experiencia les puedo decir que uno va a hacer muchas cosas que muchas veces incluso ni siquiera quería hacer. Vas a comprar muchas cosas que ni siquiera sabías que querías o que no querías. Incluso vas a comprar cosas sabiendo que no tienes ni el dinero ni el espacio para ellas. Vas a decir que te gustan y te interesan cosas que ni siquiera te interesan. Y vas a sentir cómo tu alma se sigue ahogando, sedimentada con el sedimento de buscar la aprobación de otros. Vas a aceptar cosas que de otra manera serían inaceptables. O incluso estás aceptando cosas, relaciones, actitudes, palabras, gestos, acercamientos que tú sabes que no son aceptables, pero como vivimos persiguiendo, le damos el espacio porque ¿y si nunca alcanzo lo que estoy buscando? Pero también hay otra manera de vivir. Y es la que hemos expuesto todo lo que hemos hablado hoy para invitarte a que consideres qué tal si Dios nos está llamando no a vivir persiguiendo, sino a vivir confiando. ¿Cómo se vería tu vida si tú creyeras que eres deseado y que eres deseado? ¿Cómo sería tu vida si a pesar de las voces que te dicen y que escuchas adentro y de afuera que dicen que eres un accidente, puedes escuchar la voz que Pablo nos enseña y nos invita a escuchar en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, cuando dice: el Espíritu Santo le confirma y afirma a tu espíritu que eres hijo
e hija de Dios. ¿Cómo se vería tu vida si luego de estar buscando y corriendo de que alguien te diga tú vales, eres deseado, eres importante, tú pudieras agarrarte y confiar de la afirmación que Dios hace todos los días a nuestras vidas, que somos deseados, somos esperados, somos recibidos en el amor de Jesús? La encarnación de Jesús, lo que la historia que vemos en los evangelios, el que Jesús viniera, muriera y resucitara, no solamente nos ofrece un perdón y una reconciliación con Dios, nos ofrece una esperanza de vida y nos deja saber que somos tan amados, que como dice Pablo, Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que lo entregó y se hizo hombre y andó entre nosotros para enseñarnos y ya estoy aquí yo añadiendo, ¿ok? No estoy citando, para enseñarnos y decirnos y señalarnos de que tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos recibe y que no está en esta idea de búscame, encuéntrame, mira a ver, arréglatelas, trata de cachar esta burbuja. Yo vine a buscarte. Esta es la belleza del Evangelio. Nosotros resumimos nuestra vida buscando, y aquello que andamos toda nuestra vida buscando vino a buscarnos a nosotros. Él vino a buscarnos a nosotros. ¿Qué hace falta entonces? Yo creo que la palabra, y no se asusten si suena muy religiosa, pero la palabra que necesitamos es arrepentirnos. Arrepentirnos no es flagelarte y darte la espalda y decir soy el peor. Eso llevas haciéndolo toda la vida y no te ha funcionado mucho. Arrepentirnos es dar la vuelta, cambiar nuestra mente, cambiar el lente, cambiar el ángulo. Arrepentirnos es salir de la ruta de buscar nuestro valor en un mundo que nos rodea. Porque Jesús murió y resucitó para establecer nuestra vida nueva, una vida verdadera, y nos las regaló, nos las puso en las manos. Así que nuestro verdadero yo se encuentra a la luz de Jesús. Y eso es mucho mejor que perdernos entre las masas, intentando establecer valor en lo que tenemos, en cómo nos vemos y en lo que logramos. Así que vamos a ponernos en pie. Me gustaría que oremos juntos, pero también quiero hacerte una pregunta. Antes de orar, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Persiguiendo o confiando? ¿Cuál de las dos quizás alumbra o define mejor cómo te sientes y cómo te encuentras ahora? ¿Persiguiendo o confiando? Confiando de que desde el principio fuiste llamado a vivir una vida en abundancia, que eres amado, que eres deseado, esperado y recibido. La buena noticia es que no importa cuál sello, particularmente si sientes como que te cae el sello de que estoy viviendo persiguiendo, la buena noticia es que un sello no te tiene que definir. La buena noticia es que observar y confesar de que estamos viviendo la vida persiguiendo el valor y ser validado en la vida de otras personas o a través de otras personas nos permite la claridad y nos permite el valor para yo poder decir, no, yo quiero aprender a vivir confiando. Y Jesús está a la puerta y está diciendo, yo quiero que tú aprendas conmigo quién tú eres. Yo quiero que tú aprendas conmigo quién yo estoy formando, a quién yo formé. Yo quiero que conmigo podamos destruir y romper, y déjame romper todo ese sedimento de pecado, de historias, de dolor. Vamos a crear un poema. ¿Qué te parece? Así que mi invitación para ti hoy, incluso te
te invito a que te atrevas a que hagamos esto aquí, hoy, no perdamos el tiempo. Aprovechemos la seguridad de este espacio, de este momento, de ser vulnerables, donde ya que hemos creado y se ha formado y nos ha creado un ambiente donde podemos quizá tener un poco más claridad, apaciguar el alma y escuchar la voz de Dios que dice te amo. Y mi pregunta es, ¿quién quiere aprender a vivir confiando en Jesús? ¿Quién quiere responder al llamado de Jesús que dice, sígueme para enseñarte a vivir confiado? Sígueme para que no tengas que vivir buscando y fatigado. Sígueme para que puedas caminar sostenido de mi mano y poder guiarte, ayudarte, amarte, perdonarte cada día. Si ese eres tú, quizás porque no conoces a Jesús y hoy Dios está tocando y campaneando tu puerta. O quizás porque llevas tiempo, pero de momento, al igual que me pasó a mí esta semana, se me olvidó cuando la idea de que Él es Dios. Y necesito volver a sostenerme y aprender a vivir confiando otra vez. Yo creo entonces que esta invitación es para ti. Y te invito a que puedas pasar y queremos orar por ti y orar contigo. Mientras cantamos y oramos, ¿te parece? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres Dios. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Dios, porque en ti tú declaras y nos afirmas que somos deseados, esperados y recibidos, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos tanto y tanta evidencia de tu amor. Tanta evidencia de que no somos accidentes, sino que somos recipientes de tu amor, de tu anhelo y de tu deseo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a apuntarnos hacia esa esperanza. Porque nos quieres enseñar cada día a poder vivir esa vida de confianza. Porque muchas veces lo olvidamos. Padre amado, que podamos recibir y caminar. Que podamos confiar. Que podamos creer que somos quien tú has dicho que somos. Somos a quien tú formaste, Señor. Y aunque a veces se ven muy optimistas y demás, eso es muy bonito, Señor, que podamos creer que somos obra en tus manos. Somos poema en tus manos. Somos poema que se sigue desarrollando cada día, Señor amado. No somos accidentes, Señor. Somos hijos e hijas amadas. Poemas que somos deseados, esperados y recibidos. Que podamos caminar sobre eso, confiar en eso y confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.